pero hubo una noticia que nos parece más importante que esa, y tiene que ver con pueblos indígenas y tiene que ver con la ley indígena. Quién sabe cuánto tiempo llevamos hablando de la ley indígena, Violeta, y de esta propuesta que ya finalmente estaba acabada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que si no se enviaba a la Cámara, que si se enviaba, finalmente se envió, pero ahí estaba congelada y finalmente se descongeló, aunque sea ya en un primer paso, Violeta. Sí, Ernesto, pues la semana pasada y este fin de semana, pues estuvimos ya dando a conocer en algunos espacios que se había aprobado por unanimidad, eso nos parece muy importante, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, una reforma que adiciona al artículo segundo el carácter de sujeto de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas, así como a los afromexicanos, Ernesto. Es un paso muy, muy importante, importantísimo en términos de reconocerle personalidad jurídica y capacidad jurídica a los pueblos indígenas en este país, que hasta el momento no tienen el derecho de decir sobre su desarrollo, sobre su futuro, porque no son reconocidos como sujetos de derecho, Ernesto. Eso nos parece muy, muy importante que se haya logrado. Falta todavía pues todas estas otras reformas de artículos constitucionales que está propuesta en esta otra reforma indígena que ha pues enviado el INPI al Ejecutivo Federal. Falta, pero este es un avance histórico que se está logrando. Apenas decimos está aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales este elemento que es de gran trascendencia, vuelvo a repetir, reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derecho público, Ernesto, y decimos pues está todavía pendiente esta modificación del resto de artículos constitucionales que está proponiendo el INPI desde el inicio de la modificación, pero retoma uno de los elementos centrales de los acuerdos de San Andrés, que es reconocer a los pueblos con este carácter jurídico, Ernesto. Así es, recuerde usted, y lo habíamos expuesto en un evento que tuvimos aquí a propósito de que estábamos conmemorando los 27 años, 28 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, esos acuerdos que se quedaron en letra muerta después de una ley que envió la ley que conocimos en México como la ley Cocopa, que implicaba una reforma estructural en materia de pueblos indígenas, derechos y cultura indígena, y había sido precisamente la parte que más había dolido en esta reforma constitucional. Recuerde usted que esa modificación que se hizo, pues hubo 3 senadores que operaron esa modificación que conocimos como la contrarreforma indígena, que violentaba este artículo, por ejemplo, que era fundamental. En lugar de considerar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, los habían colocado como entidades de interés público. Y pues eso generaba muchos impedimentos en materias de batallas constitucionales. Genera, porque todavía no está aprobado, pero si se llega al aprobar en su finalidad, pues Violeta, también implicaría que pueblos indígenas estarían en mejores posibilidades también de enfrentar a poderosas industrias mineras y otros demonios que asolan sus territorios, Violeta. Sí, Ernesto, tú dices muy bien, esta parte se aprobó como entidades de interés público, no como sujetos de derecho público, y eso marca una gran diferencia. Entonces, esta propuesta que está haciendo el partido Morena a través de la diputada Irma Juan Carlos nos parece un gran avance. Insistimos que se haya aprobado por unanimidad, pues sí, es un paso pues histórico, Ernesto, histórico por todo lo que se ha vivido, primero por no haber traicionado, bueno, primero por haber traicionado los acuerdos de San
Andrés, y luego después de esta marcha histórica, la marcha del color de la tierra, que implicó una marcha pues con una gran cantidad de población, millones involucrados, Ernesto, pues cuando llegan al Congreso los pueblos indígenas, los zapatistas, finalmente es aprobada una reforma indígena que no retomaba la esencia fundamental de los acuerdos de San Andrés, y uno de estos puntos fundamentales es esto: reconocer a los pueblos como sujeto de derecho público y su posibilidad, Ernesto, como tú dices, de decidir sobre su desarrollo, sobre su futuro, sobre su territorio, y eso pues marcaría un escenario distinto, como tú dices, con los megaproyectos, entre ellos los mineros, así es que nos parece fundamental, y entre otros, pues muchos despojos que ha habido. La diputada Irma Juan Carlos incluso comentaba ya en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues hacía un recuento histórico, que esto le cambiaría la posibilidad a los pueblos indígenas de no seguir siendo pues despojados y humillados como lo han sido, ella decía, pues desde el proceso de invasión que vivimos por parte de los europeos y después que siguió, ella comentaba esto, Ernesto. Así es, y como usted veía en este recuadro que le pusimos en donde dice régimen transitorio, eh, para que usted lo tenga ahí también claro, dice: primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, en el ámbito de su competencia, aprobarán las leyes, reformas, modificaciones necesarias para desarrollar y ajustarlas a lo dispuesto en este decreto dentro de los 365 días hábiles posteriores a su inicio de vigencia. Así que todavía tendrán ahí un tiempecito ahí, pues estas poderosas demonios que se opusieron por décadas a esta reforma, pues bueno, finalmente ya está ahí, y vamos a ver, Violeta, lo que sucede. Yo todavía estoy sorprendido, gratamente sorprendido, y por eso siempre decimos, Violeta, que no hay que perder nunca de vista: estamos en acuerdo y en desacuerdo en muchas de las cosas que pasan en este gobierno federal o en gobiernos estatales de cualquier partido político. Y estas son las cosas que necesariamente, pues sí tenemos que celebrar. Pues cuánto tiempo llevan pueblos y comunidades en esta batalla, Violeta, con muchas y muchos de nosotros acompañando, dando seguimiento, pero que son ellas y ellos quienes realmente pues han dado una batalla tremenda, y finalmente se hace un poquito de justicia, Violeta. Y Ernesto, y falta, ¿no? Falta frente a este clasismo, racismo, como tú dices, falta todavía, pues que esto se apruebe ya en el Pleno de Cámara de Diputados. Vamos a estar muy, muy pendientes de la discusión que haya, porque sabemos lo que ocurrió en otras legislaturas de ya hace varios años, Ernesto, que estaremos pendientes, sobre todo, bueno, porque el partido ahora, Acción Nacional, y el PRI, pues encabezan o estará encabezando como precandidata una candidata que se dice que es de pueblos originarios, y entonces será muy importante e interesante la discusión que habrá al respecto, y luego pasará al Senado si es que se aprueba en el Pleno, y luego pasará a las legislaturas también de los estados, Ernesto. Así es que aún falta un camino todavía largo, pero es un avance, pues a mí me parece fundamental que se haya aprobado por unanimidad, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, cuando se aprueban por unanimidad, comúnmente lo que sigue es que sigue ese mismo caminito, va fluyendo, así que ya veremos ahí. Y ahorita que dices este caso de Xóchitl Gálvez, lo paradójico o irónico es que esta mujer, que pues era la titular de pueblos indígenas en el sexenio de Vicente Fox, hizo nada y otro poquito más para que se aprobara la ley indígena, la ley Cocopa, los acuerdos de San Andrés. De hecho, prácticamente avaló la contrarreforma indígena. Así que, pues bueno, y esta mujer que ahora representa al PRI y al PAN, que quieren regresar al poder. En fin,
que esas pesadillas nunca jamás regresen en nuestro país ni en cualquier país del mundo. Les deseamos que les suceda un PRI como el que hemos padecido o un PAN como el que hemos padecido.